Bien, estimados oyentes, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Quien les habla soy Roxani Cabanillas Terán. El día de hoy, como última ponencia respecto a la programación de charlas, primeramente quisiera agradecerles su participación a cada uno de ustedes por acompañarme durante esta jornada de charlas y de ser partícipe durante los temas a tratar, ¿no? Bien, el tema que voy a transmitir el día de hoy es el derecho de alimentos en la problemática del COVID-19, ¿no? Espero que este tema sea de mucha importancia y de vitalidad para cada uno de ustedes. Bien, hablamos bajo el contexto del COVID-19, la pensión de alimentos debe ajustarse proporcionalmente a las condiciones económicas del alimentante. Además, advierte que el estado de emergencia no puede ser causal para el incumplimiento de dicha pensión, ¿no? Por lo que en el artículo 479 del Código Civil y al interés superior del niño. Bien, hablamos que en principio el interés superior del niño se define como un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral, una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que permiten vivir plenamente y alcanzar el máximo del bienestar posible, ¿no? A los menores. Hablamos que se trata de una garantía de que los menores tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y a las que no lo conculquen. El derecho de alimento se puede definir como la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista o creador alimentario. Para exigir de otra denominada, en este caso el deudor alimentario, lo necesario para subsistir. Principalmente se da hacia los hijos, quienes al ser incapaces para llegarse de estos por mismos, tienen derecho a recibirlos, ¿no? En este caso son de los padres. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendentes, ¿no? En este caso por ambas líneas, que puede ser materna y materna, que estuvieran más próximos al grado de cercanía, ¿no? En este caso de ambas líneas de parentesco. Hablamos que en el derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona para demandar a otra, ¿no? Para que ésta proporcione el sustento, en este caso que es la comida, habitación, vestido, salud, movilización, la enseñanza básica y medida, ¿no? En el aprendizaje de alguna profesión u oficio e incluso la recreación, pues no se limita únicamente a la comida, ¿no? Aquí hablamos básicamente que en la pensión de alimentos no está enfocado solamente a lo que es la parte alimenticia, ¿no? Sino también está como la salud, el vestido, la enseñanza, ¿no? La enseñanza básica, entre otros. Para dar inicio al enfoque del tema, voy a compartir con ustedes unos conceptos básicos, ¿no? Para el entendimiento de cada uno de ustedes, ¿no? Hablamos de qué son los alimentos. Hablamos que según el artículo 472 del Código Civil peruano, se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, en este caso, ¿no? Habitación, como ya mencionamos, ¿no? Vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, ¿no? Hablamos también que está la asistencia médica y psicológica, y también está la recreación según la situación y posibilidades de la familia, ¿no? También los gastos, en este caso también los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa del posparto, ¿no? Que cubren estos gastos. De forma similar, conforme al artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, se considera alimentos no necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación, ¿no? Para el trabajo, asistencia médica, psicológica y recreación del niño y del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre, ya mencionamos que es desde la concepción hasta la etapa del posparto.
¿Qué se entiende por derecho de alimentos? El derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona para demandar a otra, ¿no? Este proporciona el sustento como la comida, habitación, vestido, salud, está la movilización, la enseñanza básica y a medida, ¿no? El aprendizaje de alguna profesión, oficio, incluso la recreación, pues no limita únicamente la comida, ¿no? ¿Qué incluyen los alimentos? Los alimentos comprenden, como ya mencionamos, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, puede ser hospitalaria, los gastos para la educación de los menores, para proporcionarles oficio, arte o profesión, ¿no? En este caso, la educación, a sus circunstancias personales, la habilitación o rehabilitación del desarrollo en lo posible cuando se trate de personas con algún tipo de discapacidad o también declarados en estado de interdicción. Las características del derecho alimentario, ¿no? Dentro de las características está y las preguntas que nos hacemos: ¿quiénes están obligados a prestar alimentos? No, según el artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes, los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos. Además, el segundo párrafo, ¿no?, que nos menciona en el artículo 6 de la Constitución Política del Perú, prescribe que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, ¿no? Dentro de la otra pregunta también está: ¿cuáles son los criterios que tiene en cuenta el juez para fijar una pensión de alimentos, ¿no? Dentro de los criterios que se menciona, está dentro del artículo 481 del Código Civil, donde prevé que el juez debe tener en cuenta dos criterios, ¿no? Como el primer criterio están las necesidades de quien pide los alimentos y las posibilidades de quien debe prestar los alimentos. Además, el juez debe tener en cuenta las circunstancias personales de ambos, ¿no? En este caso, que es el alimentista y el obligado, atendiendo especialmente a las obligaciones que se halle sujeto al obligado. ¿Qué pasa cuando no se conocen los ingresos de los obligados a prestar alimentos, ¿no? En este caso, en el tercer párrafo del artículo 481 del Código Civil, establece que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del obligado a prestar los alimentos. Se puede pedir el incremento o la disminución de la pensión alimenticia. Hablamos que según el artículo 482 del Código Civil, la pensión de alimentos puede incrementarse o reducir en función del aumento de la disminución de las necesidades del alimentista y de las posibilidades del obligado a prestar alimentos. Cuando la pensión de alimentos se fijó en base a un porcentaje de la remuneración del obligado, es necesario solicitar el aumento o la reducción de la pensión alimenticia frente a la variación, ¿no?, de la remuneración del obligado. Conforme al artículo 482 del Código Civil, no es necesario iniciar un nuevo proceso judicial para reajustar la pensión alimenticia, ¿no?, puesto que el reajuste se produce en forma automática de acuerdo con la variación que sufre la remuneración del obligado. Bien, dentro de las características del derecho alimentario también están en qué casos se exonera al obligado del deber de prestar alimentos, ¿no? En este caso hablamos que según el artículo 483 del Código Civil, se configuran las exoneraciones del deber de prestar alimentos en dos casos, ¿no? En el primer caso, cuando el obligado a prestar alimentos puede pedir que se exonere porque sus ingresos han disminuido de forma que no puede atender su obligación sin poner peligro su propia subsistencia o porque ha desaparecido en el alimentista, ¿no? El estado de necesidad debe tener en cuenta que en el caso de los menores de edad se presume el estado de necesidad, ¿no? En este caso nos estamos enfocando al estado de emergencia, ¿no? Hay varios alimentistas que se han quedado prácticamente sin trabajo y eso les imposibilita continuar, ¿no?, con el pago de su pensión alimentaria.
cuando el padre o madre estuviese pasando una pensión alimenticia por mandato judicial al hijo menor de edad, la pensión deja de regir cuando estos alcanzan la mayoría de edad. ¿En qué caso se extingue la obligación de prestar alimentos? Conforme al artículo 486 del Código Civil, se extingue la obligación alimentaria en los siguientes casos, ¿no? Por la muerte del obligado o por la muerte del alimentista, ¿no? Estos son los dos casos que se puede extinguir la prestación de alimentos. ¿Quién es competente para conocer una demanda de alimentos? Hablamos que según el artículo 547 del Código Procesal Civil, los jueces, estamos hablando de los jueces de paz, letrados, son los competentes para entender los procesos vinculados a la materia de alimentos, ¿no? En este caso. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto sobre qué abarca la pensión de alimentos en el Perú, ¿no? Hablamos que la pensión de alimentos se define como el deber que tiene una persona de brindar subsistencia a otra, pudiendo referirse de cónyuge a cónyuge, ¿no? En este caso, o de un padre frente a los hijos. Hablamos que la pensión puede darse mediante acuerdo entre las dos partes, ¿no? Por vía judicial. Por lo tanto, abarca todo lo relacionado con el sustento a la vivienda, la vestimenta, las necesidades médicas, educación e instrucción. En caso de estar en esta etapa de embarazo, se debe considerar los gastos relacionados con la gestación y el parto. Hablamos que mediante conciliación los cónyuges quienes eligen la cantidad de pagar en caso de llegar ante un juez, este es el quien decide, ¿no? El porcentaje tomando en cuenta las necesidades de quien recibe la pensión y la capacidad económica del demandado, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre cuándo pedir por la pensión alimenticia, ¿no? Es quizás una pregunta que nos podemos plantear para poder, quizás no a este tema. Hablamos que el monto a pagar por el cónyuge que debe abonar la pensión de alimentos la decide el juez, ¿no? A no ser que se haya llegado antes a un acuerdo mediante una conciliación. La forma de obtener una pensión justa es mostrando todos los gastos necesarios para la manutención del menor y los ingresos con los que cuenta el padre. La pensión de alimentos mínima en el Perú es el del 20% y el porcentaje máximo que debe otorgar el progenitor es del 60%. Hablamos que por lo tanto puede estar preguntando, ¿no? ¿Cómo calcular la pensión de alimentos? Por ejemplo, ¿no? Si el padre tiene unos ingresos de 200,000 soles y ingresos, ¿no? En este caso, el porcentaje a abonar sería el 40%. Hay que aclarar que el 60% es el monto máximo de una persona, ¿no? Y que debe pagar, y por lo tanto, si tiene más de un hijo, el porcentaje nunca pasaría de esta cifra, ¿no? En la mayoría de los casos se puede otorgar el 30% cuando es solo un menor. El porcentaje suele subir si el hijo cuenta con algún problema de enfermedad, ¿no? En este caso puede tener algún problema respecto a la salud. ¿Hasta qué edad se paga la pensión de alimentos? La pensión de alimentos se abona obligatoriamente hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Hablamos que en el Perú son hasta los 18 años, no obstante, si el hijo o hija accede a estudios superiores, debe abonarse hasta que termine dichos estudios. Además, a partir de la mayoría de edad, los hijos pueden exigir la pensión en caso de que no cuenten con la forma de subsistir, si el hijo constate, ¿no? Con alguna discapacidad. Pueden ser muchos años más, ¿no? Para abonar en este caso, que podría cubrir la pensión de alimentos, que sería por discapacidad. En caso de que el monto se debe otorgar para la manutención del otro cónyuge, se abonará mientras la persona que reciba la pensión esté impedida física y mentalmente. Por último, la persona obligada a pagar la pensión puede dejar de abonar si los recursos con los que cuenta ponen en peligro su propia subsistencia o si quien recibe la pensión ya no necesita de ella para vivir, entre otras, ¿no?
La pensión de alimentos es un derecho que le asiste a los hijos hasta los 18 años y en este caso es que se puede extender hasta los 28 años, ¿no? Es en caso de estudios. Hablamos que la ejecución de pago de la pensión puede darse inmediatamente después de la sentencia del conciliador o el juez. Una vez firmada el acta, puede empezarse a pagar desde el fin de mes. De lo contrario, puede establecerse un prorrateo, ¿no? En este caso de la deuda. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué hago si no quiero pagar, ¿no? En este caso, por parte de que la pregunta, ¿no? Uno se puede plantear. Dice, si hay un acta de conciliación y esta no se cumple, la demanda puede iniciar la ejecución del acta ante un juez para que requiera el pago de lo indicado en ella. Es como si se tratara de un cheque a cobrar. En este caso, el juez no va a admitir justificaciones de que perdí el trabajo o estoy enfermo. Solo dará un plazo para que se ponga al día. De lo contrario, procederá a embargar bienes, ahorros, etcétera, no en este caso del denunciado. El juez en este caso indica que si la conducta persiste, el expediente puede pasar a un fiscal personal porque esto se considera un delito, ¿no? Lo mínimo ocurre si la demanda se entabló vía judicial, se puede pedir al juez que proceda el embargo de su sueldo, ¿no? En este caso los ahorros. Hablamos también que al no cumplir con la orden, el juez por temas alimenticios es un delito que implica incluso la pena de cárcel efectiva, así como el impedimento de salida del país. Bien, ahora vamos a pasar sobre cómo calcular la pensión de alimentos. ¿Cuánto me corresponde cobrar por la pensión de alimentos en el Perú? Pueden conocer el porcentaje mínimo y máximo de pensión de alimentos en el país. Hablamos que el cálculo de pensión de alimentos, dicho monto va a depender de los ingresos del demandado. El porcentaje máximo hablamos que es el 60% según lo que indica en el inciso 6 del artículo 468 del Código Procesal Civil. Si el padre gana 1.200, al hijo le correspondería 720, ¿no? En este caso 720 soles, pudiendo ser el caso de un padre que tenga un solo hijo. La pensión de alimentos se calcula en base a las necesidades del hijo menor, tomando en cuenta si necesita dinero para los desayunos, almuerzos, cena, la salud, la vestimenta, la educación, el transporte, la situación de vivienda, los gastos complementarios como el cable, el internet, ¿no? Entre otros, los básicos. Para establecer el monto se toma en cuenta la capacidad económica del demandado o deudor. No, la pensión por alimentos en el Perú, el monto, ¿no? El monto de la pensión varía según las características del hijo menor, de las circunstancias como enfermedad, el número de hijos del demandado. Por lo general, los jueces suelen imponer entre el 20% al 30% de ingresos salarial, ¿no? En este caso del padre. ¿Cuál es el monto de la pensión mínima de alimentos? La pensión mínima de alimentos, si el hijo menor no tuviera ninguna dificultad o enfermedad, corresponde el 20%, mientras que para los niños que sufren desnutrición o una incapacidad, el porcentaje de darse dicha circunstancia también depende de cuántos hijos tengan y los problemas físicos o mentales que el menor en este caso tenga. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué pasa si el padre no cumple con la pensión de los alimentos? En el caso de incumplimiento del padre dentro de un periodo de 3 meses, la madre entonces podrá acelerarse, ¿no? En este caso, acelerar el proceso ante el Poder Judicial y registrarlo en el REDAM, ¿no? Que este es el registro de pensión de alimentos, ¿no? Por deudas. Hablamos que el registro de deudores alimentarios morosos se trata del registro por medio del que se califica al padre como deudor ante cualquier entidad bancaria. Se podrá negar, ¿no? En este caso, un crédito, un préstamo o tarjeta de crédito, ¿no? Por eso, una vez que se inscribe en el REDAM, en este caso el alimentista tendría, ¿no? Ciertos problemas en caso de que en algún momento lo requiera un préstamo o un trámite
le imposibilitaría, ¿no? Para poder otorgar este tipo de beneficios. Las madres pueden denunciar al padre de sus hijos por el no pago de pensión, ya que es un derecho del menor a recibir y ser mantenido con el monto correspondiente. Dentro de los requisitos para la demanda, los que están considerados, está para poder tener una demanda por alimentos se debe contar, ¿no?, con los siguientes requisitos. En este caso es la partida de nacimiento del hijo o hija, la copia del DNI del demandante, el documento que muestre las necesidades del menor, ¿no?, en este caso los gastos, la ficha del RENIEG del demandado, para poder determinar su domicilio, ¿no?, en este caso, que es importante. También está el documento que muestre los ingresos del demandado. Se debe tener en cuenta la conveniencia, ¿no?, de contar con un abogado experto para que pueda acompañarle y asesorarle, ¿no?, durante el proceso con respecto a las acciones legales que debería tomar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el marco jurídico, ¿no?, del derecho en la pensión de alimentos. Hablamos que dentro del Código Civil, los criterios para fijar la pensión de alimentos, para luego relacionar esto con los problemas suscitados debido a la pandemia. En dicho sentido, debemos analizar lo que explica en el artículo 481 del Código Civil. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades del que debe darlos, en este caso, no atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar, en este caso, alimentos, ¿no? Hablamos también en el artículo 472 del Código Civil, donde menciona que se brinda la definición de alimentos, el mismo que se entiende como lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación, en este caso, ¿no?, para el trabajo, asistencia médica, psicológica y recreación, ¿no?, según la situación y posibilidades de la familia. También están incluidos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Existe también unanimidad en la doctrina que estipula que los alimentos no necesariamente están limitados a un monto económico mensual que solo englobaría gastos de comida, sino que abarca todo lo necesario para el desarrollo integral del niño, como la recreación, el vestido, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces aquí, según la doctrina, nos especifica que no solamente está enfocado, ¿no?, lo que son los alimentos, sino también abarca muchos temas más, ¿no? En este caso, como hablamos de la recreación, la educación, como en el transporte y entre otros, ¿no?, que son los indispensables para el desarrollo del niño. Respecto a la doctrina, ¿no?, cómo es su aporte a los alimentos, ¿no?, en este caso. Es unánime, considerando, ¿no?, el siguiente de los ya citados. Hablamos que en el artículo 472 y en el artículo 481 del Código Civil, que por más obligación que recaiga sobre el alimentante y se compruebe el estado de necesidad económica del alimentista, la determinación de los alimentos y la pensión alimenticia concreta deben establecer, teniendo en cuenta la posibilidad económica real del alimentante y de cumplir con su obligación alimentaria. El cumplimiento de la obligación alimentaria no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante. Bien, ya estamos por concluir el tema del día de hoy. Para finalizar, vamos a tratar lo que es las conclusiones. Respecto a las conclusiones, hablamos que como premisa, debo recordar que solo existe la obligación de cumplir con el pago de una pensión alimenticia cuando hay una sentencia o una conciliación en la que se haya fijado esta obligación. En este caso hablamos que no exista ninguna de estas situaciones, ¿no? Solamente habrá un deber alimentario exigible moralmente
pero que en vías legales, como la segunda premisa, dada la generalidad de los casos, son los varones los que reciben esta obligación legal, ¿no? Aquí hablamos básicamente que son respecto a los padres, los que reclaman dicho pago siempre en función del bienestar de sus hijos. Por otro lado, recordar que la pensión de alimentos responde a una necesidad de subsistencia. Hablamos que básicamente lo que es a los alimentos no es un derecho, sino hablamos que es una obligación por parte de los padres, ¿no? A brindar hacia los menores. Siendo esta necesidad de subsistencia por parte de la persona que percibe este dinero, pero también a los ingresos de las personas que tienen la obligación de otorgarlo. Y es por eso que el Código Civil establece en el artículo 481 que el monto fijado como pensión alimentista está en función del estado de necesidad y de capacidad económica que éste tuvo, ¿no? Al momento de su fijación. Sin embargo, esta situación temporal de ausencia de ingresos no genera las obligaciones económicas de suspender de pleno derecho en este caso, sino que debe de realizar las coordinaciones pertinentes con sus acreedores para poder reprogramar las fechas de pago si solo, en este caso, no de llegar a un acuerdo con los citados acreedores. En este caso, podremos decir que no resultará exigible el pago del cargo y el estado en este caso, no, que estamos frente al estado de emergencia. En este sentido, siendo las pensiones alimenticias lo que dan lugar a la existencia de un acreedor alimentario que estará a la espera del pago de dicha pensión, ¿no? En este caso, para poder cubrir sus necesidades, debemos afirmar que la obligación alimentaria se encuentra vigente y como tal es exigible. Por tal razón, la única forma de suspender el pago de alimentos es llegar a un acuerdo entre la parte acreedora y el deudor, ¿no? En este caso hablamos debido a la coyuntura que estamos pasando de la pandemia, hablamos que no se puede suspender, ¿no? Lo que es la pensión de alimentos, sino en este caso se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes, ¿no? En este caso, la parte acreedora y el deudor, para que pueda, en este caso, reprogramar, ¿no? Esa deuda, más no suspender. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí respecto al tema que hemos tratado el día de hoy? Gustosamente estaré para dar respuesta a su pregunta, ¿no? El tema que hemos tratado el día de hoy es el derecho de alimentos en la problemática del COVID-19. Hola Roxana y buenas noches. Básicamente, un comentario, felicitarte por la excelente exposición. Y una pregunta, ¿cómo las municipalidades a través del vaso de leche pueden asegurar la inocuidad? Es decir, por ley están obligados a asegurar la inocuidad y su responsabilidad en el tema del reparto de los alimentos, por ejemplo, los vasos de leche, organizaciones civiles de esa naturaleza. Respecto a tu pregunta que me estás planteando, ¿no? Aquí básicamente el tema que hemos tratado del día de hoy básicamente se enfoca, ¿no? Que es a la parte acreedora y al deudor, ¿no? Más no hemos estado enfocado lo que es a la parte de las municipalidades, pero como estas son entidades, ¿no? Que prestan o ayudan, en este caso a las familias, ¿no? Más necesitadas a poder brindar este tipo de alimentos, ¿no? Que les ayudaría a subsistir en este caso a la familia, ¿no? Como te expliqué, no, el tema que hemos tratado así puntual era respecto a los alimentos, ¿no? Que tiene la deuda, en este caso, que es en el acreedor hacia el deudor. No, sí, solamente estaba perfilándolo desde otra perspectiva, pero sí, con el comentario justamente de que es una obligación ya me quedó claro. Gracias. Ya, gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta quizás por ahí que tengan respecto al tema que hemos tratado el día de hoy? Si no, estaremos dando por concluida el tema que hemos tratado el día de hoy, ¿no? La charla sobre el derecho de alimentos en la problemática del COVID-19. Entonces, damos por concluida la charla el día de hoy. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Espero que este tema que he transmitido el día de hoy
sea de vital importancia, ¿no? Para cada uno de ustedes, ya que nos ha permitido conocer diferentes puntos, ¿no? Respecto a lo que es a los alimentos, y en este caso, ¿no? En esta época de pandemia, ¿no? Que estamos atravesando, hablamos que el derecho de alimentos no se suspende en ninguna manera, sino se va a llegar a un acuerdo que se va a dar entre ambas partes, ¿no? Para que se pueda quizás posponer el pago, ya que ya quizás el padre, ¿no? Debido a la coyuntura, se ha quedado, ¿no? Sin trabajo y no puede, no le permiten, ¿no? Continuar con su obligación de pago por alimentos, ¿no? Pero es previo acuerdo, ¿no? En este caso, una conciliación entre ambas partes para que posteriormente pueda regularizar y seguir, ¿no? Continuando con los pagos, ¿no? Y no adeudarse. Bien, entonces, esto sería todo por el día de hoy y muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Gracias.